se podrá ver y lo que podremos intercambiar en el próximo Sens Latam, que va a ser en fines de noviembre, el 23 de noviembre. Mi nombre es Marabel Marini, yo trabajo en el área de tecnología de alimentos, específicamente en investigación y análisis sensorial, y voy a estar un poco, tal vez moderando, pero también presentando, junto con Bruno Mes y Jean-Christophe Sacdabon. ¿Lo dije bien, Jean-Christophe, el apellido? Bien. En este webinar vamos a estar hablando de la interacción de los sentidos en la evaluación puntualmente de alimentos. Bruno es matemático, músico, artista multisensorial y está acá en Buenos Aires también como yo. Él está en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Yo soy investigadora de CONICET en el área de análisis sensorial, y Jean-Christophe trabaja en informática, o sea, somos un grupo bastante diverso, y está en la Universidad de Toulouse, en la ciudad de Toulouse, en Francia, y desde allá está colaborando con nosotros para este webinar. Así que si les parece, vamos arrancando. Les cuento un poquito qué vamos a ir viendo a lo largo de esta hora que vamos a compartir. Vamos a empezar por qué es la transmodalidad, porque si vamos a hablar de transmodalidad, primero es saber de qué estamos hablando. Y por qué es importante hacer análisis sensorial con metodología específica, teniendo un enfoque transmodal. Y cómo son estos estudios. Va a estar contando un poco Bruno, que también te vas a poder presentar más expansivamente de lo que te presenté yo. Después, Jean-Christophe va a compartir el aporte que hace la realidad virtual a los estudios transmodales, pero no solamente desde un punto de vista del entorno y nada más, sino de cómo podemos estar inmersos en el entorno y de hecho incluso cambiar la apariencia de nuestros alimentos o las bebidas que vayamos a consumir. Y por último, como para cerrar, yo les voy a contar un experimento muy puntual que hicimos sobre la percepción del café influenciado por la música. Así que esto es un poco lo que vamos a estar viendo a lo largo de esta hora. Si quieren, están las preguntas y pueden dejarnos las preguntas en el chat o en el Q&A, y después las iremos en las preguntas y respuestas. Sí, las preguntas, perdón, déjenlas en las preguntas y respuestas y las iremos respondiendo a lo largo de las presentaciones, o tal vez mejor al final, dependiendo de cuántas sean, para poder intercambiar un poquito entre todos. Así que si les parece, Bruno, podemos seguir con tu presentación. Bueno, perfecto, Mara. Te dejo que te hagas cargo de la pantalla y de todo. Te dejo manejarte tu presentación a tu gusto. Nosotros quedamos por acá escuchándote. A ver, ¿puedo compartir pantalla? ¿Tendrá la función de compartir pantalla? A ver. Sí, sí, efectivamente. Lo estoy haciendo. Ahora ustedes deberían estar viendo Toda tu pantalla. Y ahora vamos a mi la pantalla. presentación. Y ahora mi presentación. Bueno, me presento un poquito más extensamente. Yo trabajo en la Universidad de 3 de Febrero en un centro de arte y ciencia que está dentro de una gran especie de feria o parque tecnológico en la ciudad de Buenos Aires, así que mis proyectos involucran los dos aspectos. Tenemos una investigación científica y después eso voy a compartir esto. No, voy a compartir. La presentación. Perdón, ahora deberían ver la pantalla completa, espero. ¿Sí? ¿Se ve a pantalla completa? Perfecto. Sí, sí. Fantástico. Entonces, bueno, es una especie de loop de doble sentido en que trabajamos bidireccional entre investigación científica y arte. Así que muy ocasionalmente en esta presentación voy a hablar de algo más relacionado con el arte, no mucho.
Y bueno, como dijo Mara, soy matemático de formación y trabajo en psicología experimental. Y entonces, para contarles de qué se trata las llamadas correspondencias transmodales, voy a empezar por una definición que es muy incompleta, pero puede servir como para orientarnos un poco. Las correspondencias transmodales, o la transmodalidad, son asociaciones entre dimensiones básicas de estímulos en diferentes sentidos. A esta definición hay que condimentarla bastante, porque estas asociaciones se entiende que tienen que ser intersubjetivas, no puramente subjetivas y personales, sino que tienen que estar compartidas por una proporción significativa de un determinado grupo, una determinada población. Y vamos a ver muchos ejemplos donde estas asociaciones no son solamente entre dimensiones básicas, sino también entre estímulos complejos, como por ejemplo entre música, una música y un alimento de sabor complejo, como un vino. Pero bueno, como una primera definición, siempre entendiendo que esas asociaciones son mapas no lineales, complejos, como es la cognición humana, entre estímulos en diferentes sentidos. Es mejor ilustrarlo con ejemplos esto, ¿no? Hay un ejemplo clásico, que es esto que posiblemente muchos de ustedes conozcan, que es una asociación entre algo visual, que es la forma o contornos, y los sonidos. ¿Sí? Este es un ejemplo clásico del año 1929 de Köhler, el fenómeno uva-kiki, donde uno pregunta de estas dos formas, cuál es kiki y cuál es uva, y las respuestas son muy consistentes, no solamente entre adultos de la civilización occidental, sino también en culturas muy diversas, también en niños pequeños, que, bueno, la forma redondeada se asocia al sonido buba, y la forma angulosa, puntiaguda, a los sonidos kiki. Bueno, de esto vamos a hablar un poquito después, puede haber distintas explicaciones, bueno, un poco se trata también de desentrañar qué es lo que podría haber detrás de este tipo de asociación tan espontánea, que parece tan espontánea y natural y generalizada. ¿Sí? Pero es transmodal porque es entre algo visual como la forma y algo auditivo como es el sonido. Un caso también muy intuitivo y obvio, pero no deja de tener sus misterios, es asociar la altura visual a la altura del sonido. Si la altura del sonido quiere decir, si es más altura es más agudo, si es menos altura es más grave. ¿Sí? La altura visual es si algo está posicionado más arriba en el espacio o más abajo en el espacio. Y nosotros tendemos a asociar los sonidos que son más agudos con posiciones que están más altas, ¿no? Y en este dibujito, bueno, después de 7 segundos, la típica caída del coyote, ¿sí? Espero que la escuchen bien. Sí, el coyote cae con un sonido que no cae con un sonido que es. Eso para nosotros esta asociación es natural, pero las causas, digamos, de estas asociaciones son un poquito más recónditas. ¿Por qué podría ocurrir esto y ser tan natural para nosotros? Esto ya es menos general, o sea, no es totalmente transcultural como el fenómeno Kiki-Búa, y hay culturas que tienen menos tendencia a hacer este tipo de asociaciones, pero igual está muy generalizado. De vuelta, es algo visual con algo sonoro. Voy a repasarlo. Entonces, se han postulado distintos mecanismos que pueden estar
subyaciendo a por qué hacemos estas asociaciones, estas correspondencias. Por un lado puede ser tratarse de algo semántico, por ejemplo, con el caso del coyote, ¿no? de la altura visual con la altura del sonido. En el idioma inglés, uno habla de high pitch, ¿sí? Para los sonidos agudos, y low pitch para los sonidos graves. Entonces high es alto, low es bajo. Entonces ya el idioma mismo, si uno creció en esa cultura, puede inducir que uno tenga esa tendencia a asociar altura visual con la altura del sonido. Si uno conoce la notación musical, sabe que los sonidos más agudos se representan más arriba en el pentagrama que los sonidos más graves, y que hay también algo espacial de la representación abstracta del concepto. Pero en castellano ya no es tan claro, porque tenemos agudo, que en principio no es algo visual o espacial, versus grave, y hay otras culturas que denotan de muy distinta manera los sonidos agudos y graves, incluso cosas muy exóticas como los sonidos graves son los cocodrilos, para una cierta tribu polinesia, y los sonidos agudos son los que siguen a los cocodrilos. Y sin embargo, en esas culturas también se han hecho experimentos donde se ve este tipo de asociación. Ahí posiblemente el factor semántico no sea lo que esté jugando, pero puede haber cosas más básicas y cosas estructurales que tengan que ver con lo que ocurre con el procesamiento en el cerebro. Hay trabajos bastante recientes sobre estos fenómenos en particular, por ejemplo, sobre el caso de Buba Kiki, hay un trabajo reciente del 2019, no hace mucho que se está estudiando esto, que muestra que cuando hay una desacomodación, o sea, cuando uno presenta el sonido buba con la forma puntiaguda, o al revés, hay una activación mayor en la zona prefrontal cerebral que si son congruentes, que podría tener que ver también con algo cerebral, lo cual explicaría por qué está tan, digamos, es tan transcultural. Otras causas podrían ser estadísticas, simplemente uno ve los dos fenómenos ocurriendo juntos a menudo, y entonces los asocia porque los vio juntos muchas veces. Por ejemplo, una asociación transmodal entre el tamaño de un objeto grande se asocia con sonidos más graves que un objeto pequeño. Eso, digamos, uno lo observa en la naturaleza porque la frecuencia de vibración de un objeto grande es más grave que la de un objeto pequeño. Entonces, ahí hay una razón, uno vio muchas veces cosas grandes emitiendo sonidos graves, entonces, pero es menos claro con el caso, por ejemplo, de la caída, ¿no? Porque uno no es que está viendo todo el tiempo cosas que caen y emiten sonidos descendentes, ¿no? Muchas cosas caen sin hacer sonido. Pero, bueno, se puede buscar algo, y de hecho ha habido un trabajo interesante sobre que los sonidos que vienen de posiciones más elevadas, que vienen más del cielo, pájaros, etcétera, tienden a ser en promedio más agudos que los sonidos terrestres. Pues ahí podría haber también una cierta razón estadística de que uno tiende a haberlo observado de alguna manera esto en su experiencia. Y finalmente, y esto va a ser importante para estímulos complejos, cuando son capaces de suscitarnos cierta emoción, puede ser que asociemos cosas en distintos sentidos porque las emociones que nos producen tienen alguna similaridad entre sí. Antes de seguir, quería remarcar que digamos, hay que considerar como diferentes estas correspondencias transmodales a la sinestesia, porque en la sinestesia, bueno, hay muchas razones para distinguirlas, las bases neuronales de la sinestesia, cómo se adquieren unas y otras, la sinestesia es más bien propia, subjetiva de cada individuo y no está compartido con otros, mientras que con Buba y Kiki todos tendemos a responder lo mismo. Y aparte involucra la sinestesia de una manera crucial, una respuesta consciente, percibir conscientemente alguna sensación en otro sentido, en un sentido dado, en respuesta a estímulos en otro sentido. Por ejemplo, escuchar un sonido y visualizar un color.
Eso es uno de los casos más típicos, la audición coloreada. Pero justamente, digamos, ese mismo ejemplo nos muestra que distintos sinestetas o pretendidos sinestetas, ahora ya no se puede hacer el experimento, porque estos compositores como Scriabin vivieron hace más de 100 años, bueno, casi 100 años, no, más de 100 años. Bueno, él tenía sus asociaciones, para él acá se ve con el teclado del piano, el do era rojo, el re amarillo, etc. Pero eso era particular suyo. Otro sinesteta, como otro compositor ruso, de la misma época más o menos, tenía otro tipo de mapeos, pero en ambos casos eran consistentes. Acá, no, lo que hace diferente y particularmente interesante, las correspondencias tramodales, es que están, digamos, extendidos entre la población. Nosotros, digamos, hace unos cuantos años con mis amigos físicos Marcos Trevisan y Mariano Sigman, nos interesó, pensando en principio era la sinestesia, pero después yendo más bien hacia el lado de las correspondencias transmodales, ver si había asociaciones entre la audición, yo soy música de formación, así que eso me condicionó un poco para lo que decidí estudiar, y el sabor. Sabor es ideal en este sentido de que hay pocas categorías básicas. En ese momento, bueno, nosotros hicimos un experimento con los sabores amargo, dulce, salado y ácido, porque el umami, bueno, no era ampliamente conocido en la Argentina, y el graso creo que tampoco estaba establecido como sabor básico. Y nuestro experimento fue, bueno, a ver si había algún tipo de asociación consistente, si había una música para el amargo, una música para el dulce, y si había diferencias entre estas músicas. Y el paradigma experimental que usamos es que pedimos a pianistas que improvisaran en un teclado sobre las palabras, ¿sí? No les presentamos estímulos gustativos para que fuera, digamos, lo más general, el rango asociativo que uno pudiera tener, no fuera un amargo específico, sino el concepto del amargor, cómo se podía representar en música. Les pedimos, bueno, que improvisaran algo amargo, algo dulce, algo salado y algo ácido, y analizamos cuantitativamente esas improvisaciones, que se puede en un teclado MIDI sacar los números que corresponden a estas acciones de los pianistas, y vimos patrones bastante específicos. En términos de parámetros musicales que son muy relevantes, como la duración, la altura, cuán fuerte es el sonido, cuán consonante, en el sentido de agradable a la percepción es, o cuán articulado en el sentido de si es continuo o discontinuo. Cada sabor básico tendió a producir patrones consistentes entre los distintos pianistas. Por ejemplo, la palabra ácido generó improvisaciones que tendieron a ser agudas. Estos cuadraditos rectángulos, el negro quiere decir más que 2 desviaciones estándar por encima del promedio de todos los sabores para ese sabor en particular, más agudas que el promedio, más disonantes que el promedio. El amargo tendió a generar improvisaciones más graves que el promedio, el dulce más consonantes que el promedio, y el salado más articulados, es decir, más discontinuos, por ser notas ligadas unas con otras, más discontinuos. Para darles una idea ahora ya no en piano, de cómo suenan estas, ¿dónde las tengo? Las tengo acá, aparentemente. Ahora, digamos, las representé con otros timbres que todavía refuerzan más la idea. Entonces, sería los patrones típicos del ácido. Estos los del dulce. Estos del amargo. Y estos del salado. Después, en un experimento posterior,
les pedimos a no músicos que escucharan estas improvisaciones y en un experimento de elección forzada dijeran que cuál de los 4 sabores básicos se asociaban más con ellas, y acá se ve un resultado bastante consistente por encima del nivel random, que es un cuarto, teniendo 4 elecciones, para 3 casos de improvisaciones ácidas, amargas, dulces y saladas. El salado es más problemático. El salado es un sabor que en su correspondencia transmodal es más difícil de establecer. Bueno, acá estamos hablando de asociaciones puramente semánticas, pero uno podría ver qué pasa cuando hay efectivamente presente sabores, alimentos, ¿no? Entonces, en experimentos posteriores que hizo un grupo de Oxford, ustedes deben conocer a Charles Spence y Janice Wang, investigaron qué pasaba con la música sabor en el caso de estímulos complejos como el vino. En este experimento dieron a probar, era un concierto donde tocaron 2 piezas, y estas piezas seguían un poco el patrón de lo que nosotros habíamos encontrado para el ácido, que es Jardin sous la pluie de Debussy. Les tocó un poquito. O sea, en promedio era música más bien rápida y más aguda. Bueno, va más hacia el agudo después, y por otro lado, una música más ligada y más consonante. Mientras se tocaba esta música, se les daba a los participantes un vino blanco y un vino tinto. Ellos asumían que el vino blanco era más congruente con esa música más ácida, y el vino tinto más congruente con la música más ligada y consonante, y les preguntaban cuán adecuado, cuán congruente les parecía, o cuán congruente les parecía el vino con la música. De hecho, dividieron a los participantes en 2 grupos, uno a que le daban el vino supuestamente congruente con la música, y el otro grupo le daban el vino incongruente con la música. Y efectivamente lo que encontraron es que, como lo esperaban, a ver cómo paso de acá. Bueno, estas son las preguntas. No solamente les preguntaban cuán bien se ajustaba el vino con la música, sino cualidades del vino como la frutalidad, acidez, etc., complejidad, longitud en boca, y efectivamente encontraron diferencias como esperaban. Digamos que el vino blanco, eso se ve a la izquierda, iba mejor con la música de Debussy, que es la música blanca, las barras blancas más ácida, que el vino tinto, y también que la acidez aumentaba, digamos, la acidez del vino blanco era mayor al tomarlo con la música de Debussy que al tomarlo con la música de Rachmaninoff. Bien, eso y al revés, ¿no es cierto? El vino rojo era más ácido al tomarlo con la música de Debussy, o sea, una especie de... La acidez de la música se reflejaba en la acidez de la percepción del vino. Bien, uno podría pensar, bueno, esto pasa con gente inexperta, eran grupos de estudiantes de Oxford que no tenían particular entrenamiento en el vino, pero también vieron en otro experimento posterior con sommeliers. A la izquierda ven la distribución de la experiencia en años con el vino de los participantes de este estudio, que eran muchísimos, y aún a esta gente, que uno diría que es más inmune a efectos atmosféricos como la música, tomaron dos vinos, ¿no es cierto?
un vino del año 2014, uno del 2015, y más arriba lo que vemos es que la dulzura del vino del año 2014 fue significativamente mayor, escuchando la música dulce, que les puedo hacer escuchar un poco cuál era. Que la música ácida. ¿Qué pasó? Bueno, sí, nosotros, como les decía, en el Centro de Arte y Ciencia desarrollamos dispositivos, instalaciones, performances en base a estos estudios, que también hicimos estudios sobre el vino con esta gente de Oxford, y para sincronizar la percepción del sabor es muy importante, y lo que va a contar Mara les va a mostrar el factor temporal en estímulos que van variando con el tiempo, como el sabor y la música, es fundamental. Entonces, para sincronizarlos exactamente, desarrollamos las copas de vino que suenan al beber. Sí, tienen sensores que exactamente en el momento que uno bebe, y ahora cómo lo paso. Tengo que llevarlo hasta el final, no me deja pasar. Perdón, pero no me pasa la diapositiva. Con la flecha derecha. A ver, esto. Ahí está. No sé si esta es justo la que quería pasar, pero debe ser. Bueno, no solamente entonces esto afecta la cuestión de lo dulce y lo amargo. De hecho, no mostré un ejemplo con lo dulce y lo amargo, sino mostrando la frutalidad o la acidez del vino, sino también otros parámetros del sabor, como la cremosidad. Se han hecho experimentos diseñando una música presumiblemente cremosa, más cremosa, y comiendo chocolates, y viendo si el chocolate resultaba ser evaluado como más cremoso al escuchar esa música. ¿Cómo se hace una música cremosa? Bueno, hay experimentos de asociaciones transmodales entre lo táctil y lo sonoro, eh, que muestran que algo suave y cremoso es más ligado, más continuo. Entonces así se diseñó la música de este experimento. La música cremosa era más continua, y efectivamente también en este caso, creo que la tenía por acá, pero acá está. Esta es la cremosa y esta es la rugosa. Se centraron en esas dimensiones. La gente tomaba chocolates que eran de distintas formas para compensar el fenómeno Kiki Buba, porque a veces la gente asocia lo dulce con lo redondo. Eso es también una asociación transmodal, y lo amargo con lo más anguloso. Entonces había chocolates angulosos y redondeados, con más cacao y menos cacao, y promediando sobre todo, resultó que el sonido cremoso, la música cremosa, hacía más cremoso la percepción y la evaluación de estos chocolates. También, bueno, se probó con el picante, una música picante, hace más picante una salsa que es medianamente picante. Bueno, una música picante, eso se llega haciendo un experimento previo donde la gente califica distintas músicas como, digamos, según su picor, en escalas de Likert,
y se compone una nueva música, que acá no la tengo, el ejemplo, no me lo puedo bajar, una música que responde a lo que la gente consensúa, que en este caso era música rápida, aguda, de timbre distorsionada, y la música indujo también a que la gente evaluara esta salsa como más picante, a escuchar la música picante, que al escuchar una música dulce u otras condiciones sonoras como la ausencia de música o el ruido blanco. Con respecto, digamos, a una aplicación interesante de esto es inducir la percepción del dulzor con la música, y ha habido unos cuantos experimentos ya donde se mostró variaciones de percepción del dulzor de una misma comida, al estar saboreándola con una música dulce versus una música de otras características, ¿no? Ahí en la última columna se ve, por ejemplo, el primer caso, se comía un toffee, una masita, con una música dulce y una música amarga, y hubo un porcentaje y con una escala de 1 a 9, y hubo una diferencia de 15% entre el dulzor del toffee con la música dulce respecto de la amarga. En general, la mayoría de los experimentos han dado algún tipo de porcentaje que va del 8% al 20%, como ven ahí, de incremento del dulzor. Bueno, así que surge como aparece una alternativa interesante para, combinada con otros factores, tratar de inducir quizá menos consumo de azúcar vía estímulos atmosféricos como la música. Bueno, no sé si Mara quizá me lo puede regular, porque quizá no tengo mucho tiempo, porque quería comentar algunos posibles mecanismos que pueden estar por detrás de por qué se modula el sabor con la música, pero no sé cómo estoy con el tiempo y Estamos no un sé poco si... justos, porque Bueno, entonces me despido con, no, pero con esto. si no lo podemos, si tenemos tiempo al final, lo charlamos, pero porque sabemos cuánto lleva la próxima presentación, Sí, entonces, ahí vemos. perfecto, perfecto. Bueno, gracias por escuchar. Te doy 60 segundos más si querés y terminamos 35, ¿te parece? Sí, digamos, quería comentar brevemente que posibles mecanismos que puede haber, por qué el sabor es modulado musicalmente, puede ser una cuestión atencional, o sea, que la música que sea congruente con ciertas características del sabor, por ejemplo, con la acidez de un vino, tiende a aumentar la atención sobre esa característica del vino, entonces uno lo evalúa como más ácido, o con cuestiones hedónicas también, porque se ha visto que una música que gusta más, hace que la comida guste más, bueno, una especie de transferencia de sensaciones o de conceptos asociados con la música, a, a cómo uno evalúa la comida que uno está saboreando cuando escucha esa música, ¿no? Por ejemplo, un experimento clásico de North, una música que se considera más pesante y poderosa, hacía que el vino que se saboreaba con la música pareciera también más pesado y potente. Y hay algunos también algunos hallazgos a nivel cerebral que podrían dar cuenta de algunos, que podría haber también algo que ocurre ahí, a nivel de procesamiento cerebral. Bueno, después lo comentamos en todo caso. Bueno, buenísimo, Bruno. Eh, Mil gracias. Igual yo ya me quedé con un montón de preguntas, y eso que trabajamos juntos. Así que seguro que los que te están por ahí escuchando por primera vez tengan más. Tengo que dejar de Pero, compartir. y ahora le vamos a pasar la palabra a Jean-Christophe. La Sí, palabra y la pero pantalla. Pero él va a compartir, si no, solo. Y ya te deja de compartir lo tuyo. creo que ya dejé, ¿no? Gracias, Bruno. ¿Y me pueden oír bien? Sí. Sí. Y primero espero que me va a disculpar, pero no hablo muy bien español y por Sí, hablas muy bien. eso agrave mi presentación y así van a escucharme agravando. Soy Jean-Christophe Sagdavron de la Universidad de Toulouse, en Francia.
Y les voy a tratar de decir qué puede aportar la realidad virtual en los estudios transmodales y cuáles van a ser las limitaciones por el momento. Primero voy a explicar un poco qué es la realidad mixta. Después les voy a enseñar ejemplos de trabajos científicos que utilizan esa realidad mixta para estudiar la transmodalidad, especialmente en evaluación de alimentos. Después les voy a dar algunas claves para entender qué son las dificultades si quieren hacer experimentos así y también enseñarles las dificultades que pueden venir. Y voy a decirles que no nos puede dar el futuro. Para entender la realidad mixta se necesita entender ese esquema. Todos conocemos la realidad, un entorno real, un jardín, una casa. También conocemos los entornos virtuales, los que se encuentran en cascos de realidad virtual. Y así se puede ver que la virtualidad se va en esa dirección del real al virtual. Conocemos normalmente el puro virtual, el puro real. La realidad mixta es al medio de eso. Si a la realidad con su smartphone, su teléfono, por ejemplo, está mirando una obra en un museo y le ve con la aplicación del museo a la obra y el teléfono puede aumentar informaciones, dibujar partes perdidas o que van a mover. Eso es el grado con un poco de aumentación. Se puede ver del otro lado un entorno virtual a cual no hay solo el sonido, no hay solo la aumentación visual, pero se puede aumentar con comida, con una mesa, con una silla, con, no sé, con un pistol real, no real, pero de videojuegos. Eso va a estar más mixto. Ahora les voy a enseñar solo cuando hay un entorno virtual. Por ejemplo, estoy acá con un casco de realidad virtual y yo puedo ver algo que no existe en la realidad. Un plato con pedazos de queso, un vaso. Eso es la realidad virtual pura, lo que había a la derecha de mi esquema, del continuum. No existe nada de lo que puedo ver. Si nos acercamos de la realidad mixta, la parte que nos interesa lo más es un entorno virtual en cual hay aumentación con cosas como comida, por ejemplo. Eso es la realidad mixta. Cuando hay realidad mixta, pueden ver la misma imagen que antes, pero esa vez no hay solo algo puro virtual, también existe un vaso, también existe un plato, pedazos de queso. Eso es realidad mixta. Necesita una sincronización entre el entorno virtual y real, que es técnicamente muy difícil. ¿Qué podemos cambiar cuando se hace eso en realidad mixta? Se puede cambiar la apariencia del entorno. Acá yo estoy mirando un entorno en donde hay fuego, es en una planeta, no se ve muy bien. También hay la comida, pero no estoy hablando de la comida por el momento, pero con mi casco estoy acá, puedo tocar comida, pero la apariencia del entorno, no una pieza, no estoy en una sala verde, pero me parece que soy una planeta como quemando. Eso es el cambio del entorno. Pero también
se puede cambiar la apariencia de la comida, de la bebida. En la realidad hay dos pedazos de queso blanco, un vaso negro, no se puede decir que es la color del vino, y en la realidad mixta con el casco me parece que hay un queso como Gouda, un poco naranja, y que tengo un vaso de vidrio con vino adentro. Eso es un cambio que podemos hacer. Si tratamos de ir más a la izquierda de la realidad mixta, se puede ir de más veces casi todo el entorno real y cambiar algunas cosas. Eso por el momento no se hace muy bien porque la tecnología existe pero no está lista. Por eso mi foto no está muy buena. Pueden ver esos tipos de cascos con cual se puede ver afuera también y no solo imágenes sintéticas. Y acá se puede ver el hombre que tiene ese casco, está mirando ese plato y en ese plato hay algo así con pastas y carne, pero él le cambia solo la apariencia del plato, de la comida adentro y ve otra cosa, completamente otra cosa. Eso va a ser muy interesante, pero no hay muchas personas que le pueden hacer bien y necesita un poco que se mejora la tecnología. Así nos interesa la transmodalidad. ¿Y qué podemos hacer? Podemos cambiar el aspecto visual de la comida, del momento que yo voy a ver la comida, hasta el momento que le voy a poner en la boca. También se puede transformar, modificar el aspecto visual de la comida en otros momentos. Por ejemplo, si se enseña a una empresa industrial de comida cuando fabrica la comida hasta que tiene su apariencia final. También se puede enseñar para ver cómo se cambia cuando está cocinando. Del aspecto visual se puede cambiar también el entorno con una inmersión total o parcial, pero se puede poner en un parque, en un jardín, en una ciudad, en una cocina. Se puede cambiar el aspecto auditivo. Cuando se pone la comida en la boca, por ejemplo, puede hacer un sonido especial, un crunch diferente. Se puede también a otros momentos, no sé, por ejemplo, si la comida está medio viviente cuando se come, o se puede cambiar el ambiente musical o un fondo realista o no realista. Así son dos aspectos que podemos cambiar con la realidad mixta. Para cambiar qué, para dar una influencia sobre qué, sobre el gusto de la comida, de la bebida, sabemos que se puede cambiar el salado, el dulce, el amargo, la sensación de grasa, también el valor hedónico. Se puede también cambiar la percepción de la textura de la comida porque cuando generamos sonido, eso lo podemos manipular. En el futuro tal vez más. También con eso podemos cambiar las emociones de los participantes, la valencia, las emociones musicales. Así podemos ver dónde está nuestra transmodalidad con realidad mixta y principalmente con evaluación de comida, de alimentos.
Les voy a enseñar algunos, muy rápidamente, algunos ejemplos de estudios científicos. Y primero tengo que decirles que hay muchas investigaciones donde dicen virtual reality, realidad virtual, al lugar de mixed reality, realidad mixta. No es importante, pero los estudios de hace 2, 3 años utilizan mucho realidad virtual cuando deberían utilizar realidad mixta. Primer ejemplo es sobre queso azul. Hay 3 entornos posibles, pero lo que me interesa lo más es enseñarle si se come el queso azul o en un banco de jardines botánicos muy neutral, o se le come en realidad virtual, en mixta, en un comedero, con vacas. El resultado principal de este estudio es que les parece que no, les parece que el queso huele más fuerte con las vacas, pero es el mismo queso. Así hay un efecto. Ejemplo 2, con 2 bebidas, los participantes podrían beber vino espumoso, un poco como champán, y cerveza. Y había 2 entornos, una barra universitaria típica, así se puede ver mucha gente, y también manipulación del audio con música rock. Y la otra condición, en una sala de degustación, en una bodega local, muy tranquila y con música clásica. De ese estudio y había 2 resultados importantes: la disposición a pagar y el disfrute general del vino espumoso ha aumentado en el contexto de la bodega. No se pasa nada con la cerveza, pero esas variables aumentan. Otro ejemplo con una otra bebida, con granadina, y con contexto que sabemos por otros estudios que en realidad virtual, que hay contextos congruentes con el dulce, más rosado, con curvas, un otro más congruente con amargo, con ángulos, más gris, y también han puesto un neutro. De este estudio, el resultado es que la congruencia vista-sabor influenció significativa la intensidad percibida del dulzor. Así funciona bien con el dulce. Y al máximo se aumentó de 13%, que es muy interesante. Otro ejemplo con una bebida. La bebida es un café negro y hay dos tipos de café, uno con 4 y el otro con 8% de sacarosa, y 2 condiciones donde han manipulado la bebida a marrón oscuro o marrón claro. Así pueden ver la copa con su sensor y la persona que está bebiendo, pero puede ver así con el café oscuro o acá con el café más claro. Así hay como 4. Esto es por 4 el plano. Y el único resultado que han tenido es un cambio de percepción de la cremosidad que estuve medida con 4% de sacarosa, que estuve mayor con la imagen en marrón claro. Último ejemplo que les voy a dar es un estudio donde hay 2 entornos. El entorno de realidad
virtual como en esta imagen o en realidad. Y tenían jugo de naranja, de uva y pastel de limón. Y en realidad mixta cambiaron la apariencia con la computadora, pero también han hecho la misma cosa en la realidad con colorantes. Y el resultado es que es completamente comparable. Así se puede hacer los mismos cambios. La gente no se da cuenta si es realidad mixta o no. Eso no es tan importante para la transmodalidad, pero es muy interesante que se puede hacer y que no hay diferencia. Y les enseña un poco qué se puede hacer. Ahora les enseño que hay muchos estudios ah, solo para que puedan ver, utilizan queso azul, vino, cerveza, café, pastel, chocolate blanco, leche negro, y hay lugares con jardines, granjas con vacas, tipo de bar, tipo de música, la color de la comida, la color de la bebida. Sí, así pueden ver el más importante desde 2019. Y utilizar realidad virtual, realidad mixta para cambiar los alimentos o el entorno parece tener un efecto significativo. Así se puede utilizarlo para transmodalidad. Se puede poner en entornos congruentes o no, o imposible, por ejemplo, con esta publicación. La presencia que estudio mucho y que estuve estudiada en nuestro tema por Sánchez Vives y Slater, y el grado de inmersión, que es algo un poco diferente, pero no tengo tanto tiempo para explicarles, puede hacer que la experiencia va a funcionar o no. Así la presencia es pensar, sentir que estamos en este lugar virtual. Así es importante tener un poco de tiempo para acostumbrar, familiarizar los participantes si hacen experiencias. La calidad del casco, del tracking para hacer la correspondencia, si la mano está en el buen lugar, la bebida son muy importantes, y ahora empezamos a tener buenos cascos. También es importante no marear a los participantes, pero con experiencias así no hacemos videojuegos, no hay movimientos rápidos, así no es realmente un problema. Y la mayoría de los experimentos que les he presentado, porque es lo que hay, se han realizado con tecnología muy antiguas. Gear VR, Oculus Go, son cosas de hace años. Ahora tenemos mucho mejor cascos, y espero que vamos a tener en 22 nuevos resultados, y espero que vosotros le van a hacer también. Las limitaciones para estudios transmodales con comida, los más difícil, los más problemáticos, es que con los cascos de ahora hay poco espacio cerca de la boca. Por eso, en las primeras imágenes que les enseñé, experimentos que son míos, hizo un vaso pequeño imprimado con impresora 3D, porque si no el vaso normal se va a chocar. Hay gente que utilice un sorbete, pero es interesante para teoría, pero de verdad cambia el gusto, y nadie va a beber champán con un sorbete. Y es difícil localizar bien dónde está la comida, porque los cascos no son suficientemente rápidos para saber dónde está la comida. Así se puede poner en un lugar exacto y sincronizar. También otra manera que han visto en mis imágenes es
poner en un contenedor que es localizado por un tracker, pero no se puede tocar así la comida, pero solo el contenedor. Y el otro que hay algunos estudios recientes que le han hecho es reconocer la comida con una cámara como Leapmotion, pero no funciona bien por el momento. Hay la idea, pero no funciona bien. También es un poco la misma idea, no se puede cortar la comida, comer un pedazo de la comida y dejar lo que se queda. Por el momento es muy complicado. Sí, así por el momento mi aviso es de tener comida en tamaño de bocado. Algunas limitaciones también que hay es cuidar que sacar los participantes afuera del casco para hacer medidas de percepciones, cuestionarios. Se puede sacar totalmente la presencia y después se daña todo. Es mejor no hacer movimientos con controlador, joystick en el entorno, porque si no se puede marear al participante. Pero si hacen un experimento y se queda cerca de una mesa con una silla, casi nunca van a marear al participante. Y que tienen que acordarse si tienen informáticos para trabajar con ellos, que la sincronización entre la realidad y el entorno virtual y especialmente la comida es muy difícil de programar. También los que querían utilizar cascos de realidad mixta pura, que son cascos que se puede ver como con gafas con anteojos de marca como Microsoft HoloLens, Magic Leap, tienen un ángulo de visión muy pequeño, 30 grados. Nosotros con los ojos tenemos algo como 200. Así se puede cambiar, por ejemplo, la apariencia de la comida solo cuando está completamente a frente de ese pequeño ángulo de visión y no se puede cambiar el entorno. Entonces, por el momento, la solución de utilizar un casco de realidad virtual y sincronizar para hacer realidad mixta es mucho mejor que esos cascos como HoloLens o Magic Leap. ¿Y qué vamos a tener pronto? Cascos mucho más pequeños, que nos dejan espacio cerca de la boca, los cascos de realidad mixta que nos van a dar un ángulo de visión mucho más alto y también espero que vamos a poder tener reconocimiento de la comida, mejor de las manos está bien, pero cuando se mezcla a otras cosas hay oclusión y así se va el futuro y a vosotros de tener las ideas para hacer la transmodalidad con todo eso. Gracias. Pueden encontrar algunas referencias que les voy a dejar el link de mi presentación, pero pueden ver que hay. Muchas gracias. Gracias a vos. Y sí, te creemos que hay un montón de referencias y te has trabajado muchísimo en esto. Y muy bien ese español. No sé por qué nos privaste de tu español en vivo, pero sí, es estresante. Próxima vez, sí. Pero había muchas errores en mi charla. No, excelente. Bueno, ya creo que estamos cerca son las 5 de la tarde, así que si les parece, comparto 10 minutitos de un experimento para completar un poco lo que contó Bruno sobre la transmodalidad y el impacto en el gusto. Lo hago breve y así después nos queda, para los que puedan quedarse, un ratito para charlar y por ahí intercambiar algunas preguntas si quedaron. Bien. Entonces, acá yo les voy a compartir con ustedes un trabajo que de hecho está publicado en Food Research International. Por ahí para los que llegaron recién me presento,
que soy Mara Galmarini, estoy trabajando también como parte del comité científico del próximo CENS LATAM, al que los invitamos a todos para que se inscriban, que va a ser en noviembre. Y soy investigadora en el área de análisis sensorial y metodología de evaluación sensorial, y este trabajo puntual lo hicimos en colaboración con Bruno, que obviamente yo puse la parte de la metodología sensorial, y Bruno toda la expertise que ya vieron que tiene un montón de lo que les estuvo contando, en donde lo que buscamos fue estudiar un poco de las interacciones de la música con los gustos básicos en un alimento como, una bebida, perdón, como el café, y también estudiar la música junto con los alimentos, junto con el café, en el impacto que podían generar en las emociones. Entonces nos hicimos dos preguntas, que era, si bien hay bibliografía que vimos al respecto, pero queríamos saber cómo podía impactar la música, no solo en la percepción del café, sino específicamente en la percepción temporal, porque como escuchamos hace un ratito, la música es temporal, y entonces podemos medir de una forma integral lo que percibimos en el alimento, pero también podemos ver cómo va cambiando segundo a segundo durante la temporalidad de la ingesta. Y a su vez, quisimos ver cómo impactaban el café y también la música, la combinación de los dos, en las emociones del consumidor al momento de beber ese café. Entonces, hicimos un diseño experimental separado. Por una parte estudiamos la percepción, por otra parte estudiamos las emociones. Y para esto lo hicimos con dos tipos de café, por una cuestión de duplicar la muestra para ver si el resultado que obteníamos en una dependía de la muestra o si era duplicable en los distintos cafés, y justamente utilizamos dos músicas. Amargo, espero que lo estén escuchando, que está en línea claramente con lo que Los tipos de ¿Está? A ver si va un poco más lento. Está en línea con lo que charlamos más temprano, y la música dulce. Entonces la idea era que los consumidores, con esta música de manera sincronizada, una vez que comenzaban la música, también comenzaban la evaluación del café, y duraba durante todo el fragmento musical. Y para esto hicimos, voy a correr esto que tengo por aquí. ¿Cómo evaluamos entonces la percepción gustativa durante ese periodo de tiempo? Con un método temporal que es la dominancia temporal de sensaciones. Y algo muy similar hicimos con las emociones, que es la dominancia temporal de emociones. Ahí se los mitos. Entonces, para ahí los que no están familiarizados con la dominancia temporal de sensaciones, es básicamente una metodología dinámica donde vamos a registrar a cada instante de la degustación la sensación que más me llama la atención en ese momento. No vamos a estar cuantificando, es simplemente una tarea de frecuencia de mención. Vamos a poder elegir solamente una característica a cada instante, y esa va a ser la más importante. La más importante para cada persona, que puede ser, tiene una carga subjetiva, pero lo importante después es sumar las frecuencias de mención en base a lo que todos los consumidores van respondiendo. Entonces usamos obviamente solamente atributos gustativos, y sumamos igual la característica del tostado, porque para darles también a los consumidores la posibilidad de expresar tal vez una sensación que si no, no podían volcarla en ningún otro lugar, que por ahí no era el amargo propiamente dicho, sino una sensación asociada al café. Entonces, con esta metodología, donde tenemos una pantallita de ese estilo, donde vamos a dar las distintas sensaciones o atributos, cada persona evaluó los diferentes cafés. Yo les voy a presentar solamente uno, pero los resultados les cuento ya que se observó lo mismo en los dos cafés, y también evaluaron el fragmento musical sin estar viviendo el café, y el café sin fragmento musical. Entonces lo primero que nos interesaba ver era validar nuestras elecciones musicales. Entonces, sin degustar el café, solamente describieron temporalmente la música. Entonces, si bien tienen un pequeño periodo al principio donde van tardando en
ver cuál es la sensación que domina, finalmente encontramos lo que de alguna manera sabíamos un poquito antes de arrancar, que era que en la música dulce, de las sensaciones propuestas, la sensación que dominó durante toda esa evaluación de la música, la sensación dulce, y que a la hora de describir la música amarga, usaron básicamente el descriptor amargo, pero también tuvieron una pequeña proporción de astringente que está relacionada también con la textura de la música. Así que hasta acá nada de esto nos sorprendió, pero está bien que haya validado lo que pensábamos de antemano. Y la idea fue ver, bueno, qué pasa con la evaluación del café. Entonces, tenían una muy pequeña tacita de café y iban a probar con los auriculares puestos. A veces era aleatorizado la forma de presentación, no todos recibieron primero el café solo y después las músicas, sino que sí evaluaron por un lado las músicas y después fueron evaluando las distintas combinaciones. Y esto es un poco lo que obtuvimos. Tal vez es demasiada información de una, pero esta es para un mismo café, tuvimos la descripción del café tal cual, estamos hablando de café de filtro, sin agregado de azúcar, sin leche, sin nada. El café tal cual, al principio lo percibieron, la sensación que dominó para el café tal cual fue amargo, un poco ácido y un poco tostado. Cuando vamos a ver, y acá vemos en este eje del gráfico lo que se ve es el porcentaje de gente que está de acuerdo para haber elegido esa sensación en ese momento. Entonces tenemos la proporción de dominancia de un 35%, el máximo que se llega a tener. Cuando estamos haciendo la evaluación con música amarga, vemos que el amargo domina más que en el café sin ninguna música. Entonces hay más acuerdo entre los consumidores para decir que el amargo es la sensación que más llama la atención, que más domina en ese café. Mientras que cuando usamos la música dulce, no vamos a decir que el café amargo, el café sin azúcar nada de golpe se percibió extremadamente dulce, pero lo que sí vemos es que la percepción de amargo como dominante disminuye, o sea que no es la sensación que más le va a llamar la atención de ese café, sino que aumenta la sensación más aromática, y si comparamos la cantidad de veces que dijeron dulce las personas sin música y con música, claramente hay una diferencia de que se induce más esa percepción de dulce como dominante, si bien es una tendencia sin llegar a ser que el café, la sensación que domina es el dulzor, pero sí tiene un impacto. Y cuando analizamos los mismos datos, pero en vez de la frecuencia de mención, o sea, a cada momento lo que cada persona dice, sino que tomamos el tiempo durante el cual esa sensación es la que domina, vemos que los tres cafés, que en realidad es el mismo, pero probado bajo distintas condiciones, se separan y se perciben como muestras diferentes. Entonces, esto que tenemos acá es un análisis canónico de la varianza, basándonos en la dominancia de esos descriptores, y lo que vemos es que las muestras se separan como si fueran tres muestras distintas. Y la dirección en la que se separan es que el café, cuando tenía música dulce, es el único en donde el dulzor se menciona más veces como dominante. El café donde la música amarga acompañaba es el que mencionan más veces amargo como dominante. Y en el café sin música, los dos gustos básicos no son tan dominantes en comparación a los otros. Entonces, efectivamente, la música afecta también la duración como dominante de cada una de las sensaciones. Y después, ya que estamos, medimos las emociones, que ahí ya sería una conjunción entre la música, el café, y lo que cada persona va a sentir o a definir que siente en cada momento. Las emociones que elegimos son las emociones que se pueden relacionar también con las expresiones faciales, por eso las elegimos como las emociones básicas, y de todas maneras son emociones autodeclarativas, o sea, la persona nos decía cómo se sentía en ese momento. También evaluamos las músicas solas, es decir, los fragmentos musicales solos, evaluamos el café solo y después la conjunción de los dos. Y en realidad lo que les quiero mostrar en este gráfico, ya hago directamente un análisis canónico de la varianza, donde presentamos, sí, todos los cafés que evaluamos, o sea que vamos a tener el café intenso y el café suave, sin música, los
el café, la música amarga, el café con música amarga, y el café, el otro café, el intenso con música amarga, y lo mismo la música dulce y los otros dos cafés. ¿Por qué es que les pongo todos los cafés en un mismo gráfico? Porque acá lo que encontramos es que la música, el fragmento musical, va a separar más las emociones que lo que puede hacer el café. O sea que cuando estoy comparando qué impacto tienen mis emociones, el café o la música tuvo un impacto mucho más grande, y entonces por eso es que los cafés no se nos separan, no se nos dividen, y tenemos directamente la música es la que nos va a guiar y a separar nuestras muestras. Entonces, como les dije, iba a ser breve este final, pero era para mostrarles un caso bien concreto con una metodología sensorial dinámica, que lo que vemos es que la música impacta en la percepción dinámica del café, en la dirección que esperábamos con todo esto que ya ahora aprendimos, que aun cuando el café era intenso, no estaba endulzado, aumentó el uso del descriptor dulce como dominante cuando el café se evaluó con la música dulce, y la música fue más importante que el café a la hora de modificar las emociones. Y esto lo que al menos nosotros aprendimos, es que el entorno sónico en estudios sensoriales tiene un impacto, que también lo tenemos que tener en cuenta, y que nos puede influenciar el sonido ambiental para el consumo de alimentos en restaurantes, bares, bebidas, cafeterías y demás. Y también una última cosa, es que el gusto dulce, no sé si entre los tres que fuimos hablando en este rato, tanto en la realidad mixta como distintos aspectos musicales, el gusto dulce siempre es el que más encontramos hasta ahora que se modifica. Y esto sería una herramienta muy poderosa también en esta lucha que tenemos los diseñadores de alimentos en disminuir el uso de azúcar en nuestros alimentos. Así que por ahí también es otra cosa para tener en cuenta todo lo que presentamos hoy en esa dirección. Bueno, acá dejo la información de contacto de los tres, y si tienen un ratito, a lo mejor, y si hay preguntas, podemos charlar. Y no sé, voy a ver si mis compañeros también quieren decir algo. Tenemos que hacer lo mismo con realidad virtual y la música. Claro que sí. Tenemos que hacer todo junto. Y todo junto para ver si se hace 20 o 30% más de sensación de dulce. A ver qué pasa. Sí, sería bueno lo que pasa es el salado, y que también sería interesante controlarlo con la música, es mucho más difícil de asociar aparentemente. El salado es problemático quizá porque está menos conectado con lo emocional. O sea, una emoción dulce, una emoción amarga o ácida, es más fácil de concebir que cuál es la emoción del salado. Entonces, si la base de las asociaciones es emocional, es más débil ahí en el caso del salado. Pero nunca, no se hizo el experimento con el salado, eso sería... No. el ácido funciona bien también, Mara, con los vinos, Sí. pero el salado no. Que no hay ninguna sensación, emoción asociada al salado. Yo por acá veo que Yamil, o Yamile, por ahí lo estoy diciendo mal, tiene una pregunta. Eh, Así que Yamile, te voy a permitir hablar, te voy a abrir tu micrófono para que nos preguntes lo que quieras preguntar, porque levantaste la manito. Ahí estás. ¿No? Porque tengo preguntas de Yamile y de Margaret, que también levantó la mano, pero me desaparecen las manitos. Bueno, es que no sé si tienen preguntas o no, porque ahí vi las manitos, pero no estoy pudiendo tal vez, o yo estoy haciendo algo mal, habilitándoles el micrófono, así que si quieren pueden poner la pregunta, pueden poner las preguntas en el chat o en el preguntas y respuestas.
algo. Bien. Bueno, entonces, por ahí si no tienen preguntas, y dado que son las 5:15 de la tarde, Hay en el hay una. ahí apareció una. ¿Fue un panel entrenado? No, fue un panel de consumidores, pero sí se los entrenó en la metodología y se los entrenó en los gustos básicos. O sea que no es el panel entrenado tradicional, pero fue un grupo de 48 consumidores a los que en una primera sesión se les dieron los gustos básicos para justamente que puedan diferenciar, porque a veces el amargo y el ácido no se diferencian fácil. Entonces eso se les explicó. Y tuvieron una breve sesión de entrenamiento con la metodología y después vinieron una segunda vez para realizar el testeo con los cafés y las músicas. Entonces fueron consumidores que vinieron 2 veces. Sí, acá hay una pregunta de cómo y quién selecciona la música. En este estudio en particular la elegí yo, pero basado en música que estaba previamente validada como dulce y amargo en un estudio previo, ¿no? Y que respondía a los parámetros estos que conté al principio, la música dulce como más consonante de alturas promedio, tendiendo a agudas, y la música amarga como grave y disonante. Me guié por eso y estaba validada previamente. Bien. Voy a aprovechar, mientras por ahí piensan alguna otra pregunta, para contarles que si enviaron trabajos al Congreso y están esperando la devolución, estimamos que el 6 de octubre van a estar recibiendo la notificación para su aceptación, esperemos, y si es aceptado, para póster o presentación oral, y que bueno, tienen obviamente tiempo de inscribirse, y que el Congreso va a ser del 22 al 24 de noviembre, es online, y los idiomas del Congreso son español y portugués. Hoy tomamos con el español esto, espero que si tenemos algunos compañeros brasileños que nos estén escuchando se haya entendido. Y bueno, creo que por ahora es toda la información que tengo para contarles. La pregunta de Braulio, estos experimentos los hicimos al menos en Argentina, Estados Unidos, Inglaterra, Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, o sea, hay, digamos, una variedad, pero, digamos, países más bien del mundo occidental. En la India, el tema de las asociaciones transmodales de la música y el sabor funcionó, pero no, de mi conocimiento no se hizo algún experimento con esto de el impacto de la música en la percepción de la comida. Un experimento así cross-cultural, no. No, sí con las asociaciones transmodales, entre hindúes y creo que era ingleses, pero no que yo sepa de percepción de la comida. No sabemos cuán universales son, ¿no? Estos resultados. O sea que ya tenemos otro experimento que hay que hacer. Sí, eso seguro, es indispensable. Y acá también Analía pregunta, dice que ha visto realidad aumentada para experimentar en etiquetas de whisky o de vinos. No entendí la pregunta, Mara. ¿Has visto algo de el uso de realidad aumentada para ver el impacto de etiquetas en bebidas alcohólicas? Y nada más que lo que les presenté del vino espumante y de la cerveza. No. Bien, no en la etiqueta del producto. Y no entiendo. Díganlo en francés. Ils ont pas fait l'expérience pour voir comment ça peut affecter l'étiquette, enfin, juste le produit. Sí, había algo que les daba, no le he puesto en mi presentación porque no estuve el tema, pero y más que si quieren comprarlo o no. Y les daba más
querían comprarlo más cuando estuve, si me acuerdo bien, congruente en el lugar tranquilo. O sea que cuando Cava. están Sí, me inmersos, acuerdo bien, sí. Sí, inmersos en un lugar tranquilo, la intención de compra es positiva. sí, O, sí, sí, me acuerdo bien este estudio porque había tantos, pero es la dimensión, pero no le he puesto y no me acuerdo bien porque estuve muy concentrado en la transmodalidad y no tanto en las compras. Pero hay muchos estudios como de marketing que claro, estudian eso, pero eso poco otra cosa porque no se interesan tanto al gusto, pero más así la gente quiere comprar. sí, que de hecho la idea del marketing fue lo que no quisimos mucho para este webinar, nosotros nos concentramos más en la parte de percepción. Y también Analia nos cuenta que en el Johnny Walker, en el whisky, tiene una etiqueta que con el teléfono puedes escuchar algún tipo de música particular para ir con el whisky. ¿Eso tendrá cierto fundamento científico o será solo marketing? ¿Qué opinan Bruno y Jean-Christophe? Creo que voy a hablar de esos experimentos con el whisky. Los hizo Spence, me parece que deben de estar Sí, fundados. Hay un experimento Este, atrás. el de Spence, sí, sí, creo sí, también. sí, sí. Sí, Spence trabaja con estas bodegas, ¿cómo se llaman? Las más famosas de whisky. Macallan, puede ser. Haciendo Yo me con haría este el tipo whisky. de experimentos. Y me olvidé de decir que, con respecto a la pregunta transcultural, que hay muchos experimentos hechos en Japón también, que funcionan perfectamente bien, de cambiar el gusto de helados y de otros productos con la música. Sobre todo el dulzor, el tema del dulzor. ¿Pero en Japón versus otros países o solo en Japón? No, 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 digo que hay, digamos, en qué países se han hecho experimentos de este estilo, como el nuestro con el café. En Japón hay gente que hace estas cosas y en Inglaterra, por supuesto, también, Bien, que yo sé. bueno, entonces ahí estamos con la respuesta para Cubrimos el... Asia cubrimos, parte de Asia, por lo menos Bien, es bastante parte del mundo entonces. sí. Muy bien. Eh, bueno, yo voy leyendo todos los mensajes y demás. Eh, y acá Braulio pregunta, ¿podría existir correlación en intención de compra y música ambiental en supermercados o tiendas de conveniencia, así como en cafeterías comerciales para el dulzor? Sí, hay Mucho. varios estudios sobre eso. Este, sí, ese de North que yo comenté era justamente sobre ese tipo de cosas. No, era otro estudio donde la música era una tienda de vinos. Hay muchos, hay muchísimos. Este era uno de los primeros que me viene ahora a la mente, digamos que música francesa incrementaba la venta de vinos franceses y la música alemana, la venta de, de vinos alemanes, pero ahí no hay algo transmodal, es algo, digamos, de asociaciones de, ¿no? A nivel cultural o conceptual, ¿no? Entre países. Es una cuestión de De- congruencia, probablemente. una congruencia, pero no este tipo de congruencias transmodales, ¿no? Sino que No, una el congruencia país, cognitiva de lo que conozco. exactamente, sí. Y ahí preguntó, alguien ¿qué nos podrían recomendar qué tipo de música se podría usar para hacer un ejercicio? Depende de qué ejercicio, pero si quieren hacer alguno de este estilo, yo les puedo pasar música dulce, amarga, ácida, salada. Me escriben y... Ah, porque acá, bueno, por ahí es la misma, pero hay listas de reproducción de música según sus sabores. Sí, sí, hay algunas bases de datos. Ahora salió una el año pasado de audios de música de película, catalogadas por sabor y por emoción también. No, ahora no me acuerdo el nombre del artículo, pero si ponen, ¿puedo escribir acá? Me parece que no puedo escribir. David Guedes, buscan el artículo de David Guedes sobre esto, ¿Cómo se van a escribe encontrar el apellido?
GUEDES, G-U-E-D-E-S. Taste Affect Music Database. Con esas palabras, Taste Affect Music Database, van a encontrar una que digamos que está validada experimentalmente. Y después de Laura, yo sí te paso la música, me tenés que dar un dato de contacto y que creo que lo tengo acá, pero el mío lo tenés, mi email lo tenés, así que no puedes escribir. Sí, quedó también en la presentación que va a estar. Bien, o sea que tenemos el link de... Lo que no está es en Spotify. El No, playlist. que yo sé. No, Ya vamos a partir no del todavía. playlist listo para ir a comer, todavía no. No todavía. Bien, bueno, les hemos robado una media hora más a todos y se quedaron por acá, así que muchas gracias. En Francia es tardísimo y le queda la paz. Y son las 10:30. Ah, está bien, no es tan tarde. Pero ya es hora de terminar la jornada laboral. Sí. Así que creo que hemos leído todas las preguntas y demás. Así que, bueno, les agradecemos a todos. Y yo les agradezco especialmente a Bruno y a Jean-Christophe que me acompañaron en esto, que nunca dicen que no, y se Un suman. placer. Así que Muchas gracias, Mara, y a todos por escuchar. gracias. Y bueno, nos estaremos viendo en el Sensatam. Esperamos con todos. Y eso es todo. Los saludo y nos despedimos. Y muchísimas gracias por estar ahí y haberse quedado hasta ahora. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós.